¿Qué tal a todos? Yo soy Anthony. Este pequeño aparato que ven aquí es un micrófono al cual voy a estar hablando durante este pequeño video. Y bueno, la idea del video de hoy es hablar un poco sobre resistencia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de resistencia? Cuando tenemos alguna cosa que sabemos que nos está pasando, sabemos que tenemos que hacer algo al respecto y sin embargo no tenemos la capacidad de mover ni un solo dedo. No tenemos la capacidad de concentrarnos realmente en aquello que podemos hacer y mucho menos tomar acción para hacerlo. Nos cuesta muchísimo trabajo emprender las acciones necesarias para llevar a cabo aquello que tenemos que hacer. A este proceso que sucede entre el conocimiento de aquello que debemos hacer y lo que nos impide dar el siguiente paso para hacerlo, lo conocemos como resistencia. La resistencia también puede manifestarse ante el hecho de negarnos a saber algo que de entrada tenemos la sospecha de que nos está afectando de algún modo, pero que de alguna manera no somos capaces de asumirla como tal, reconocerla como tal y decir, esto me está afectando, esto es perjudicial para mí, pero por alguna razón no la asumimos, no tomamos el paso siguiente y no aceptamos la idea de que nos está afectando. Hablar de resistencia es hablar también de muchas de aquellas cosas que nos limitan para ir hacia adelante en la vida. No solo en una acción en particular, sino en concreto de muchas acciones en nuestra vida. Hay que tomar en cuenta la importancia de reconocer cuáles son los patrones que nos hacen daño, cuáles son aquellas cosas que nos están perjudicando. Y una vez que tengamos la capacidad de reconocerlas, ¿qué podemos hacer para no entrar en un proceso de resistencia, de negación y de así evitar tomar la acción necesaria que tenemos que hacer? En concreto, en el caso de los traumas, nos cuesta mucho trabajo reconocer un trauma por la gran amenaza que implican. Por eso es que tendemos a la disociación y a la despersonalización o desrealización. Básicamente son como las dos formas de disociación, desrealización y despersonalización. He hablado de este tema un poquito más a fondo en videos anteriores, pero me gustaría retomarlos como parte de lo que sucede cuando tenemos resistencia a un cambio, a tomar acción o a hacer algo diferente para mejorar nuestras vidas. A pesar de que pueden ser potencialmente muy beneficiosas para nosotros, nos cuesta trabajo tomar acción. Con los traumas en particular, es revivir de algún modo, en una dosis más pequeña, el trauma que nos está afectando, aquellas cosas que son muy perjudiciales. Por lo tanto, reconocer esta resistencia va a ser el primer paso, traer a la conciencia que tenemos un problema, que hay cosas que nos están afectando y en un segundo paso ver qué podemos hacer para darle la vuelta. Primero, un paso que podemos tomar es reconocer que tenemos dicha resistencia, es decir, sé que probablemente ir a terapia me haga bien para sanar este trauma, pero, aquí es el gran pero, no me alcanza en este momento como para tomar dicha acción. Esto sería un reconocimiento de la situación. Ya no es negarla, ya no es hacer como que no está, como que no existe, sino más bien es reconocer que a pesar de que está ahí la situación, que a pesar de que el trauma es muy grande, que la herida es muy grande, no soy capaz de dar el siguiente paso. Y entonces, una vez reconocido este punto, no soy capaz de dar el siguiente paso, ¿qué es lo que toca hacer? ¿Qué es lo que nos compete realizar a partir de este momento? Bueno, es bajar la resistencia. Una de las cosas que podemos hacer es imaginarnos la escena más catastrófica posible en la situación en el que pasaría si nos quedamos en el trauma. Poner como lo más claro posible cuál es esta situación. Por ejemplo, una persona vive traumatizada a través de muchas relaciones en la cual ha sufrido alguna especie de maltrato o de violencia. Entonces, dice, si tomara terapia, podría ser una situación más llevadera, podría incluso no repetir este mismo patrón en mi relación siguiente, pero no soy capaz de ir a terapia porque me da mucho miedo el sufrir al respecto. ¿Cuál sería el peor escenario posible? Volver a vivir una relación tormentosa de pareja. Peor aún, que este sea el único tipo de relaciones a las cuales soy capaz de aspirar. Estos son el tipo de relaciones que de aquí para adelante voy a tener en mi vida. Relaciones tormentosas, relaciones catastróficas y relaciones que me van a hacer mucho
mucho daño. Aunque de entrada podría parecer un aspecto negativo el imaginar estos escenarios a partir de la catastrofización, son solo supuestos que nos ayudarán a entablar las consecuencias de el gran peso que nos implica mantenernos con dicho trauma, con dicha herida, ¿ok? Entonces, si no soy capaz de mantener una relación buena, tampoco seré en el futuro, si no sano esta herida, capaz de tener una relación verdaderamente amorosa y verdaderamente buena. Y ahora, es entonces esta la condena que estoy dispuesto o dispuesta a pagar si sigo con este trauma. ¿Es esto lo que verdaderamente quiero para mi vida? ¿Que todas mis relaciones de aquí para adelante sean una catástrofe, un tormento para mí y un dolor inmensamente grande? Ok. A partir de este punto, ¿cuál sería el menor precio a pagar? ¿Sufrir por ir a terapia o permanecer en relaciones tóxicas durante toda tu vida? Esta sería una forma de entablar las posibilidades para reducir esta resistencia a tomar acción al respecto. Otra de ellas es solo dar el siguiente paso con una perspectiva única. Es decir, ok, tengo este problema, voy a ir a terapia, pero no voy a hablar de este problema en particular. Voy a hablar de algo más pequeño, más leve, de cómo me peleaba con mi madre cuando vivía, por ejemplo. Voy a hablar de un tema que no me implique tanto dolor o tanto impacto emocional, pero que sí pueda alcanzar a procesarlo y a sacarlo y de alguna manera manifestarlo como una especie de aproximación, ¿ok? Una vez tomada la primera sesión de terapia, tendrás la capacidad, sobre todo para las personas que nunca han tomado terapia, la capacidad de saber qué es esto, de saber qué es la terapia, qué implica y cuáles son los beneficios potenciales que te puede traer, incluyendo el de sentirte mejor al final de la sesión. Muy probablemente, no siempre sucede, pero sí suele ser como una tendencia que de alguna manera suele suceder. Entonces, tenemos aquí cómo voy a terapia no para mi problema más grande de la vida. Voy a terapia para resolver un problema un poco más pequeño. Y una vez experimentado esto, probablemente tengas la capacidad de tener una perspectiva más suave o dosificada de lo que puede potencialmente ayudarte a la terapia a lo largo del tiempo, incluyendo eventualmente tus problemas más grandes. Por otro lado, tenemos que pensar muy bien que esta resistencia tiene su razón de ser, está ahí por algo, apareció por algo, no es como que solamente aparece sin ninguna causa. Y la razón más grande que está esta resistencia haciéndose presente es para protegernos de alguna manera. También es un mecanismo de defensa que nos dice, si tú no haces esto, no te metes de lleno, no vas a volver a sufrir, entre comillas. Es como si tratáramos de verbalizar una especie de proceso inconsciente, pero al ponerlo en palabras tenemos maneras de crear una imagen más concreta de ello y así poder después hacer algo al respecto. Entonces, puedes negociar con tu resistencia. Sé que me estás protegiendo, sé que estás aquí con un fin bueno al final del día. Sin embargo, necesito avanzar. Aprecio mucho que esta resistencia venga hacia mí porque intenta protegerme. Sin embargo, es momento de dar el siguiente paso. Es momento de ponerte en una perspectiva en la cual puedas hacer algo al respecto y vencer dicha resistencia. Una de las analogías que me gusta hacer también es con el proceso fastidiante que sucede cuando sabes que tienes que hacer ejercicio y no lo haces. Sabes que es bueno para tu vida, sabes que te trae muchos beneficios para tu salud y aún así no eres capaz de hacerlo. Este paso entre hacer ejercicio y realmente hacerlo, es decir, este paso más bien que está entre desear hacer ejercicio y querer hacer ejercicio y realmente hacerlo, implica una resistencia. Básicamente, ¿cuál sería la negociación? El peor escenario es, si no hago ejercicio hoy en día, voy a acabar postrado en una silla de ruedas, sin poder caminar y siendo dependiente al 100% de personas que cuiden de mí, sin poder ni siquiera poder estirarme por un plato de comida o por un vaso de agua. Esta negociación catastrófica puede ser un impulso muy grande para tomar acción y para ponerte a hacer ejercicio. Por otro lado, es decir, te agradezco mucho, resistencia, que estés aquí, porque sé que intentas protegerme, tal vez del dolor físico o del cansancio, de la fatiga que implica hacer ejercicio, pero necesito seguir adelante y necesito hacerlo. Son estas cosas las que te pueden ayudar a integrar una perspectiva de cómo darle la vuelta a la resistencia, a el evitar, al no querer hacer, para tomar un paso más adelante y hacerlo de una vez por todas, por difícil que sea,
por complicada que sea la situación, siempre va a ser mejor ganarle unos pasos de terreno a todo aquello que nos hace daño, a mantenerlos de la misma forma, en el estado en el que están, y que nos sigan afectando. Yo soy Anthony. Cuéntame un poquito sobre tu experiencia con el fenómeno de la resistencia ante las cosas que sabemos que tenemos que hacer y no somos capaces de hacerlo. ¿Cómo le has tratado de dar la vuelta si te ha sido posible? Y si no, espero que estos consejos te sean prácticos. No olvides suscribirte al canal. No olvides regalarme un comentario aquí abajo, una reacción y compartir el video. Y hacerte la atenta invitación de que si crees que estos videos te son útiles, por favor pasa al canal y ve un video más. Otro material que te puede ser también de mucha ayuda te está esperando ahí en el canal. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.